Esta es la quinta parte de esta serie de eh, pláticas acerca de Ray Tracing y su uso en química computacional. Les había comentado que se puede convertir de un vector a una cadena. Cuando hacen operaciones con vectores, lo que van a tener eh, pues va a ser un número o tres números separados por coma y dentro de corchetes triangulares. Si queremos exportar un archivo de coordenadas X, Y, Z, esas comas y esos corchetes triangulares nos van a estorbar. Entonces, lo que habría que hacer antes de mandar a imprimir un archivo de salida sería convertir de ese vector a esa cadena. Y lo que se hace es con la instrucción de PopRay que se llama BSTR. Eso es de vector to string. Y los argumentos dentro del paréntesis, véanlo, ahí está. Primero se da la dimensión del vector. ¿Cuál es el vector? Es decir, que esto debe de estar encerrado entre corchetes triangulares, como los ejemplos que están aquí abajo. La S va a ser, la S no me aparece acá, ahorita lo reviso. La L va a ser la longitud mínima y la P va a ser el número de decimales. El ejemplo que está hasta abajo es claramente ya cuando se utiliza BSTR. Vean, escribo a un archivo cuyo identificador es outFile, el símbolo químico, espacio en blanco, y aquí adentro vean en BSTR, S es el espaciador. Entonces esta S es el espaciador. Quiere decir que aquí los números que va a imprimir van a estar separados por espacios en blanco. Si yo quisiera que estén separados por una coma, aquí metería la coma. La longitud mínima va a ser 7 y el número de decimales va a ser 5. Eso es en cuanto a las coordenadas que vamos a exportar. Y para que salte o el salto de línea se va a indicar a través del slash invertido n dentro de comillas dobles. Entonces ese es el que vamos a estar utilizando. Ahí está, pueden buscar más ejemplos, aquí hay algunos de cómo se utiliza. La primera pregunta es ¿cómo voy a rotar un objeto? ¿Y para qué me sirve rotar un objeto? ¿Qué relación tiene con la química computacional? Vamos a verlo. La molécula de benceno es una molécula compuesta por 6 átomos de carbono que forman un hexágono. Todos los lados son iguales. Entonces, si yo quiero generar unas coordenadas para hacer un cálculo sobre el benceno, yo necesitaría generar un polígono de 6 lados con la arista igual. Si considero que la distancia carbono-carbono en el grafito es 1.42 Armstrongs, yo podría generar un modelo cuya arista sea igual a 1.42. Entonces, matemáticamente lo que yo hago es utilizar una matriz de rotación. En 2D, estamos hablando de eso, de polígonos, yo tendría mi sistema de coordenadas. Vean, la posición original es la que yo le doy aquí, X y Y. De hecho, está sobre el eje X. Y después yo voy a aplicar rotaciones. En la figura, mi eje de rotación sería el eje Y. Aquí la coordenada X', Y', simplemente me da la nueva posición obtenida a partir de una posición original. Bueno, esta es la multiplicación de matrices que yo tendría que hacer para obtener las coordenadas de la nueva posición, esta que estoy mostrando. Aquí está la posición original, cuyas coordenadas son X, Y. Entonces ahí están las posiciones originales y esas serían las posiciones que yo obtengo después de aplicar la matriz de rotación. Si resuelvo esa operación de matrices, tendría esas fórmulas para obtener X', Y'. En 3D, yo podría utilizar las siguientes matrices de rotación. En el caso de que mi eje de rotación sea el eje Z, utilizaría la primera.
Si mi eje de rotación es la Y, la segunda, y si mi eje de rotación, perdón, el primero era X y el último sería Z. Ahí están, esas serían las matrices, pero eso ya sería que yo tengo especificadas 3 coordenadas para la posición inicial. Les decía, yo podría generar un modelo para la molécula de benceno. ¿Cómo voy a generar un polígono de enhelados? Lo voy a utilizar 2 funciones que ya existen en PopRay. Esta es la primera, que me va a permitir rotar un vector con respecto a un eje de rotación por cierta cantidad en grados. Y esta es la instrucción que les decía, que me va a convertir de un vector a una cadena. Entonces ahí está el planteamiento. Quiero un polígono en helados y sé cuánto quiero que mida la arista. La figura te va a mostrar que yo tengo un polígono ahí de 10 lados. El ángulo, pues yo sé que sería 360 entre n, entre el número de lados. Pero lo que no sé es cuánto vale el radio de ese polígono. Entonces, mi principal problema aquí es determinar el radio del polígono. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, simplifiquemos un poco el problema. Yo tengo el ángulo central y tengo los lados del polígono. En este caso yo digo que el polígono tiene una longitud igual a A. Entonces, porque yo sé que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180, pues yo puedo saber cuánto medirían los otros dos ángulos, ¿no? Que sería 180 menos pi entre 2. Ya tengo todo, tengo cuánto vale el radio, que estaría definido por esta X. Entonces podría utilizar la ley de senos para obtener cuánto vale X, ¿no? Recuerden que en esa ley yo tengo la variable y tengo el ángulo opuesto. Entonces aquí tengo el lado X y su ángulo opuesto sería este, es igual. Ahora tengo el lado A y su ángulo opuesto sería teta. Este yo lo conozco de entrada. Cuando yo sé el polígono de cuántos lados, si yo digo que quiero que sea de 10 lados, sería 360 entre 10, ese teta va a valer 36 grados. Entonces de ahí solamente tengo que despejar el valor de X y ya sé cuánto va a valer mi X. ¿Para qué me va a servir el valor de X? Pues para determinar cuál sería la primera coordenada. Esta esfera yo podría asumir que está sobre el eje X y ese sería su primer coordenada, ¿no? Sería X, 0, 0. Puedo generalizar, decía que teta es igual a 360 entre n, el ángulo opuesto a X, es decir, este ángulo, que es 180 menos pi entre n, bueno, sustituyo cuánto vale pi, de acuerdo a esto, y ya tendría que el ángulo opuesto al lado X vale eso, 90n menos 180 y todo entre n. Entonces aquí en esta fórmula, este 180 menos teta entre n, perdón, entre 2, lo voy a sustituir. Y la fórmula ya generalizada sería esta, ¿no? Donde conozco n, donde conozco cuánto va a valer el lado, eso es igual a A, y sabría de esta forma cuánto sería el valor de X. Entonces apliquémoslo para un caso particular. Dijéramos que voy a hacer un triángulo. Bueno, esto solo sirve para recordar cuánto es el seno de 0, 30, 45, 60, 90. Entonces voy a hacer un triángulo con lado 2.88. Esa es la distancia oro-oro, ¿no? Por eso elijo 2.88. Estoy pensando que estoy haciendo las coordenadas para un trímero de oro, o sea, AU3. La fórmula, A es igual a 2.88, N es igual a 3. Sustituyo. Y eso me dice que X debe valer 1.6627. Entonces mi primer vértice del triángulo ya lo conozco ahora. El primer vértice sería 1.6627, 0,0.
Para calcular los siguientes vértices, yo tendría que utilizar la matriz de rotación. Y primero, pues debo de asumir cuál sería mi eje de rotación. Aquí estoy eligiendo que sea Z. Decía que entonces yo tendría esta fórmula y solamente tendría que sustituir. En este caso, sé cuánto vale X, 1,6627, porque lo determiné con la fórmula que deduje. Sé que el ángulo debe ser 180 entre 3, perdón, 360 entre 3, y eso me va a dar el 120, ¿no? Eso, el ángulo que yo tendría que rotar sería 120 3 veces para completar una vuelta. Entonces hago las operaciones. Listo. Esas serían mis coordenadas de los 3 vértices que constituyen al triángulo. Se dan cuenta que tiene el formato de un archivo XYZ, donde va el símbolo, las coordenadas en X, Y, Z y separadas por espacios en blanco. Bueno, ya lo puedo resolver de manera manual. Lo que ahora quedaría sería hacerlo mediante el uso de PopRay. Entonces aquí está el código resumido. Vean, tengo un archivo de salida que le llamo outFile. Aquí entre comillas el nombre del archivo que elegí y digo que es de escritura. Después declaro cuánto es el lado. Aquí les puse 229, ¿no? El lado del polígono. Defino que i es igual a 0. Este va a ser mi índice cuando haga el ciclo. Y la posición inicial o la posición 1 sería a,00. También declaro un objeto que le llamo flecha, que está constituido por un cilindro y por un cono. No, eso ahorita lo van a ver a qué se refiere. Voy a generar el polígono haciendo este ciclo. Voy a hacer que i sea menor o igual a n. Aquí digo n más 1, y menor que n más 1 pues es n. Voy a declarar el ángulo, que sería 360 entre n tantas veces, ¿no? Ese i tantas veces. Y declaro aquí que el objeto flecha, que declaré acá arriba, se rote con respecto al eje Y tantas veces el ángulo. Y el ángulo, pues aquí arriba está. Decíamos que si n era igual a 3, el ángulo sería 120 grados. Después, vean que con qué facilidad hago todo. Voy a definir el vector de posición y utilizo la función que les había mencionado, ¿no? Tengo b axis rotate, bueno, y axis rotate. Tengo el vector que voy a rotar con respecto a z, aquí lo estoy diciendo, y qué ángulo lo voy a rotar. El ángulo pues lo calculé aquí arriba, el ángulo está en grados. Lo voy a estar rotando y voy a escribir ese archivo, al archivo, esa posición que voy encontrando. Entonces escribo al outFile, el símbolo C de carbono, espacios en blanco, y dentro voy a convertir este vector PR, véanlo, aquí está, el vector PR es un vector con 3 componentes, separado por espacios en blanco, va a tener 7 dígitos y 5 decimales. Y además voy a hacer que vaya saltando entre líneas. Si no hago eso, pues me imprimiría todo en un solo renglón. Finalmente, pues aquí lo que voy a hacer es incrementar el valor de el contador. Listo. Voy a salirme, voy a mostrarles cómo funciona. Entonces aquí tengo el programa. Voy a definir, n vale 3, distancia le voy a poner el 288 y lo voy a correr. Cuando lo corra, vean, se forma la figurita. Esto es el objeto que yo decía que se llamaba flecha, y me va a generar aquí las coordenadas. Ahorita no le puse que automático me escribiera el número, ¿no? Entonces yo lo voy a ir escribiendo a mano. Son 3, lo abro con Avogadro. Ahí están 3. Puedo medirlo. Y ahí dice que la distancia es 288. Puedo hacerlo para otro. Vamos a hacerlo para 6. N que sea igual a 6. Y que sea 1,42. Vamos a correrlo.
Vean, el polígono es de 6 lados. Voy a abrirlo. Le voy a meter aquí primero el número 6 y lo voy a visualizar con abogado. Y ahí está. Quiero saber qué distancia tiene. 1.42. Otra forma de saber rápido toda la distancia, me voy aquí en View, Properties, Bond Properties, y me va a dar todas las distancias que calculó. Vean ahí, no sé si se note, 1.42 todas. Todas las distancias son 1.42. Quiere decir que acabo de generar un modelo perfecto. No, entonces solo puedo ir modificando esto. Le voy a poner 20, 1.42. Ahí está, 20 lados. Me voy al archivo que se generó. Le voy a indicar número de líneas, número de coordenadas. Y ahí está. Quiero ver otra vez cuánto tiene. Me voy repito, View, Properties, Bond Properties. Y ahí están todas las distancias, 1.41. Si me coloco sobre una de ellas, miren, me va a indicar en azul cuál es. No, ahí están las distancias que me está diciendo. Y todas son 1.42. Ya la representación que hace Gauss View de que dice que aquí hay un enlace doble, simple. Aquí parecería que hay un triple. Bueno, eso no tiene mucha idea porque todos deberían de ser representados de la misma forma. Todos tienen un lado o una distancia de 1.42. Entonces con esto vemos cómo yo puedo utilizar PopRay para generar estas coordenadas iniciales. Ahí está el código. Y ya vieron que sí funciona. Entonces, una idea más extendida es este artículo del año pasado. Ahora yo tengo una estructura con muchos átomos y lo que yo busco ahí es quiénes de ellos están conectados y qué figuras o qué poliedros, porque no son polígonos, qué poliedros se forman. En rojo están los tetraedros y en verde están los octaedros, dos de los sólidos platónicos. No les había comentado por qué saber de sólidos platónicos, porque muchas estructuras las podemos explicar en términos de poliedros. No, aquí está uno, está un poco más complicado, se tuvo que programar algo más extendido que esto, más líneas de código, pero ahí está la idea central.